Saludos a todos los presentes. A continuación sustentaremos nuestro trabajo titulado Análisis de los niveles de participación en clases de matemáticas virtuales de los estudiantes de básica, primaria, secundaria y media. Este trabajo de investigación está realizado por Cristian Herrera y Ana Gabriela Ariza, asesorado por los docentes Sandra Villarreal y Jonathan Cervantes. La investigación se enfoca en la realización de un análisis para la descripción e interpretación de los procesos de participación de los estudiantes en clases de matemáticas virtuales y cómo el docente hace una buena gestión de aula ayudando a la creación y desarrollo de argumentos que aumenten la interacción en el salón de clases. En nuestro planteamiento del problema resaltamos los siguientes aspectos. Sabemos que por la pandemia producida por el COVID-19, los gobiernos a nivel mundial tomaron medidas de contención para mitigar la propagación del virus, medidas tales como el aislamiento social y el cierre de lugares donde el aforo de la población era masivo. Estas medidas afectaron directamente la educación y por ende la enseñanza de las matemáticas. Ante estos cierres a nivel educativo se presenta la tecnología como medida para solventar las necesidades de comunicación, cambiando drásticamente la forma en que se impartían las clases. Vemos también que debido al cierre físico de los colegios y la falta de estar presencialmente en el aula de clases, se presenta la desmotivación de los estudiantes a participar de las actividades de aprendizaje. Ante esto, el Ministerio Nacional expone que a causa del aislamiento social se hace necesario replantear el sistema de evaluación, ya que se ha pasado de un modelo tradicional a uno totalmente virtual, a lo que FABAL 2020 menciona que el aprendizaje virtual en línea afecta las relaciones entre los profesores y los estudiantes, desfavoreciendo así el aprendizaje y la enseñanza de las matemáticas, presentándose además afectaciones en este modelo eh, por la poca accesibilidad de ella, ya sea por falta de recursos, conectividad o por problemas audiovisuales, lo que para Tahuas 2020 genera desmotivación en los estudiantes que reciben estas clases bajo este contexto virtual. Asimismo, Dawan resalta que hay falencias en la participación y la argumentación matemática de los estudiantes. Con base en la problemática identificada en esta investigación se plantean las siguientes preguntas. Eh, Como pregunta principal tenemos qué niveles de participación evidencian los estudiantes en clases de matemáticas virtuales a nivel primaria, educación básica y media. Y nuestras preguntas secundarias, ¿cuáles son las razones que desmotivan al estudiante a que no participe en clases y qué caracteriza los niveles de participación mostrados dentro de los espacios de clases virtuales? Eh, Justificando esta investigación, resaltamos que el propósito de esta investigación es analizar qué razones están afectando la educación virtual en clases de matemáticas en las instituciones a nivel local y poder contribuir a un mejor desarrollo de temáticas que beneficien tanto al docente como al estudiante. Por eso es necesario que se aborde este tema de investigación de la participación desde un punto de vista argumentativo y lo importante que resulta que los estudiantes desarrollen dentro de aulas de clases o las aulas virtuales en este caso, un discurso que enriquezca los términos matemáticos. Por eso para Grunhauer, como vemos, participar de forma o argumentar de forma positiva en clases contribuye al aprendizaje de las matemáticas y a desarrollar un sentido de derecho de participar en los procesos discursivos. Por eso prácticamente se hace un requisito que los estudiantes estén habilitados para participar dentro de todos estos procesos argumentativos porque ayuda como tal en la participación de la sociedad. Por eso Belsen 2000, Kremen y Nipping mencionan que participar está relacionado con el derecho que tienen las personas de ser incluidos dentro de los contextos sociales, ayudando a mejorar la parte cívica. En estas clases donde hay participación activa y argumentos sólidos, se puede decir que empoderan a que los estudiantes experimenten estos derechos de participar dentro de la sociedad. Ahora, el Consejo Nacional de Profesores de Matemáticas en el 2000 menciona
que es importante que para que los estudiantes participen dentro del aula de clases creen desde edades tempranas habilidades para generar argumentos y así poder participar dentro de los procesos argumentativos. De esta manera resaltamos la importancia de comprender la participación y la argumentación dentro de los procesos educativos virtuales. Seguido de esto mencionamos nuestros objetivos. Tenemos como objetivo general caracterizar los niveles de participación de los estudiantes en matemáticas en un contexto virtual. Y como objetivos específicos tenemos identificar los niveles de participación de los estudiantes en clases virtuales de matemáticas, describir las razones que desmotivan a los estudiantes a no generar interacción en las clases virtuales y por último tenemos interpretar los niveles de participación de los estudiantes de matemáticas en un contexto virtual. En nuestro marco referencial encontramos los antecedentes. Se han realizado estudios que resaltan la importancia de la argumentación y la participación. Nos hemos apoyado en artículos internacionales, nacionales y locales para una mejor contextualización de un problema que afecta a la educación en general, destacando los siguientes. Estas investigaciones fortalecen nuestro marco teórico y nuestro marco analítico y nos ayudan a encontrar nuestros resultados y así lograr nuestros objetivos, pues son fundamentales en el desarrollo de esta investigación. En nuestro marco teórico, el objeto de estudio se divide en dos análisis, que es el análisis de la participación y el análisis de la argumentación. Para ello definiremos brevemente el concepto de participación y el concepto de argumentación, llegando así a nuestro marco analítico. Definiendo el concepto de participación, Plana 2005 menciona que definir la noción de participación y su significado es complejo. Para ello se necesita identificar a través de gestiones de aula y también menciona que participar no consiste solamente en levantar la mano y responder a las preguntas que hace el docente, sino que depende de la capacidad que tienen los estudiantes para generar un tipo de argumento. Para Planas, lograr que los estudiantes participen dentro del aula de clases no es un proceso difícil. También dice que para lograr una participación rica se debe plantear una buena gestión de aula con actividades ricas que generen así participaciones activas y que sean significativas dentro del aula de clases. También es importante que para que haya interacción dentro del aula de clases es necesario que el profesor permita que se desarrollen diálogos con respecto a un tema específico de matemáticas. La falta de acciones que permitan este tipo de interacciones y la falta de dinamismo dentro del aula dificulta la adquisición de estos valores como es el diálogo y la negociación que influyen en el aprendizaje de las matemáticas. Ahora, para definir argumentación, Goucheta, Planas, en el 2013 dicen que un argumento es una razón o varias razones las cuales son ofrecidas a favor o en contra de una propuesta o aserción. Siguiendo esta idea, se define la argumentación como la capacidad de crear razones para producir un discurso, hacer una inducción, sacar conclusiones para poderlas aplicar en una discusión. Cervantes y Barraza además nos mencionan que la argumentación es la actividad de hacer aserciones, tener la facultad para refutarlas, criticarlas y también la facultad para soportarlas mediante la producción de razones. Asimismo, Kronhauer 2015 podemos ver que menciona que es importante hablar de la argumentación dentro del aula de clases de matemáticas y cómo por medio de esta se genera participación. En el marco analítico se definen unas categorías que menciona Kronhauer en el 2015 acerca de la idea de Goffman y se analiza la responsabilidad que asumen los hablantes respecto a los argumentos que estos generan, categorizándolos en una tabla de niveles de participación. En la idea de Goffman, mencionada en Kronhauer en el 2015, se mencionan 4 casos del hablante en el contenido y la formulación de un enunciado. Es importante para Kronhauer definir qué tan original es el discurso y cómo lo plantean los estudiantes dentro del aula. Dependiendo de la responsabilidad que asumen dentro de estas declaraciones, se categorizará a los estudiantes en los aspectos que se describen en el marco analítico. Los 4 casos llamados son el autor, el retransmisor,
el fantasma y el portavoz. En el primer caso, el orador es responsable de lo que dice, pues expresa una idea suya en sus propias palabras. Este se le llama lo que consideramos el autor. En el segundo caso, el retransmisor no es responsable de la forma sintáctica ni de la semántica de su declaración, o sea que no es responsable de lo que dice, pues no es su idea. En el tercer caso encontramos lo que es el fantasma, y este adopta palabras y cambia una idea de otra persona levemente para hacer creer que son propias. Muy parecido al último caso llamado el portavoz, con la diferencia de que este parafrasea una idea de un enunciado anterior desde sus propias palabras. Bajo estos 4 casos se analizará lo que es la participación y la argumentación dentro de las clases. Para Conner, este modelo mencionado en Krumbauer 2015 tiene una estructura de elementos principales llamados la garantía, la aserción y el respaldo, hablando en el modelo de Turing que lo menciona Krumbauer en el 2007. Aunque Conner agrega un modelo extendido añadiendo la refutación en todos los modelos. La aserción es la tesis que sustenta el argumentador, los datos es la información en la cual se fundamenta la aserción, la garantía justifica la conexión que hay entre la evidencia y la aserción, y la garantía cuenta con un respaldo que presenta una justificación general. Bajo estas categorías se analizan los argumentos y para Conner también en el 2008 es importante que se añada al docente, ya que hubo un papel importante en el aula en el proceso del estudiante. A continuación se va a presentar una tabla de niveles de participación y argumentación, la cual es de gran ayuda para la aplicación del marco analítico, y esta permitirá analizar los datos categorizados de participación que se pueden encontrar dentro de esta tabla. Entonces, aquí encontramos los niveles de participación y de argumentación y se definen 5 niveles, desde el nivel 0 hasta el nivel 4. Y en el nivel 0, según Krumbauer, el estudiante está en el aula, pero no está atento a la conversación que se desarrolla en ella. La argumentación es nula porque si lo aborda muchas veces el orador o el que está dirigiendo la clase, pues no sabría qué responder. En el nivel 1 de participación para Planas y Mesa en el 2009, el estudiante está atento a la conversación, pero no está participando de ella. Pide que le ayuden por si tiene alguna duda respecto a significados matemáticos. Si se le hace una pregunta, responde no más con 2 o 3 palabras. Tu nivel de argumentación es leve, pues solo pregunta lo que no entiende a los demás compañeros y responde lo básico. En el nivel 2 para Krumbauer, el estudiante retransmite lo que dicen otros compañeros sin saber si es veraz, pues no es responsable de esa idea. Y el nivel de argumentación es intermedio, pues comunica ideas bajo la perspectiva de otros. En el nivel 3 para Krumbauer, en el 2015, el hablante cambia una idea lo menos posible para hacer creer que es suya y parafrasear una idea de otro con sus propias palabras. Ya aquí el nivel de argumentación es más alto, pues comunica las ideas bajo la perspectiva de otro. Y por último, el nivel 4, para Krumbauer también, el estudiante tiene la capacidad ya de expresar una idea como tal, de sus propias palabras, y participa de las conversaciones dentro del aula. Su nivel de argumentación es avanzado, pues ya puede crear ideas, les da garantías y les da respaldo. En el diseño metodológico de este estudio, se enmarca en un diseño de tipo cualitativo enfocado en describir e interpretar los datos extraídos del objeto de estudio, que son los videos de clase de matemáticas de carácter virtual, y con el fin de definir los niveles de participación y argumentación que había expuesto anteriormente. En la población, los participantes involucrados en esta investigación, profesores, licenciados en matemáticas y estudiantes de diferentes instituciones educativas de la ciudad de Barranquilla, bajo la modalidad de videos de clase grabadas a nivel de primaria, secundaria y media. La muestra la constituye un total de 3 videos de los diferentes niveles educativos para la interpretación de los niveles de diferentes grados. La técnica que se utilizó para la recolección de datos fue la observación y el uso de videos de clase de matemáticas como instrumentos para el logro del objetivo principal de la presente investigación, el cual es analizar la participación y la argumentación de los estudiantes de matemáticas en las clases virtuales, dado el contexto de la pandemia del COVID-19. En el análisis de los resultados, las escenas del video fueron transcritas y se tuvo en cuenta los momentos donde hubo interacción social, dado que la importancia es analizar las escenas donde se genera argumento dentro del aula de clase. Ahora, en un primer análisis de video que se hace, sucede una clase videograbada de quinto de primaria y la docente pide a los estudiantes ubicar los números correspondientes en la recta numérica. Ahí vemos un punto entre 0 y 1 y la docente pide que la ayude en ese caso. Entonces, en el primer momento la docente pide ubicarla en la recta numérica
estos puntos, y en el momento 11, en un momento, aparece un estudiante llamado Lenny, que aporta, según el modelo de Toulmin, su conclusión y dice: profe, para mí es un medio, y enseguida aporta su garantía, porque solo hay un espacio y está dividido en dos medios. Lenny apoya en su idea de saber que el espacio de 0 a 1 equivale a dos medios, y al estar dividido en dos, el punto que se ubica en la mitad va a ser un medio. Este argumento puede ser categorizado en un nivel 4, ya que Lenny tiene la capacidad de arrojar una aserción y darle un respaldo. Ahora, en el siguiente momento vemos que la docente hace una pregunta y dice: ¿quién está de acuerdo o tiene una respuesta diferente? Aparecen dos estudiantes más, E2 y E3, y E2 hace su primera intervención y dice: yo, profe, estoy de acuerdo por la misma razón de Lenny. Aunque no hay una aserción que sustente su aporte, sino que solo se basa en la idea de otro, se puede decir que su aserción favorece a que otros compañeros puedan seguir generando argumentos, y estos argumentos puedan ser categorizados en el nivel 2 de argumentación. En el aporte del estudiante 3 viene acompañado de una nueva garantía y dice: yo estoy de acuerdo porque hay un solo punto y este punto lo parte en la mitad. Se puede organizar este argumento en un nivel 3 de participación, ya que es casi la misma idea de Lenny. Aunque no es su idea original, es parafraseada en la idea de Lenny, solo que le cambia mínimamente las palabras. Aquí vemos que estos argumentos se llevaron al modelo de Toulmin expresado en el trabajo de investigación. La conclusión de este trabajo: se notó que en los grados más avanzados la participación disminuye por el hecho de que los significados matemáticos a veces tienen una complejidad léxica mucho más alta. También se notó un patrón repetitivo, y es que los estudiantes tienden a ubicarse más en el nivel de retrasor, pues solo aportan ideas que ya han sido planteadas y no se asume una responsabilidad de lo que dice en el aula. En algunos casos analizados cabe mencionar que también están los participantes que solamente son, como Howard los llama en el 2015, oídos, que muchas veces entienden los significados, pero no se atreven a participar dentro del aula de clases, ya por miedo o por temor a una mala calificación. Por eso se hace importante que el docente sepa manejar los espacios de aula para un mejor desarrollo de las actividades. Los estudiantes, la mayoría, tienden a participar porque los docentes muchas veces no abren espacios de debates ni permiten los diálogos dentro del aula para construir nuevas ideas matemáticas, y a veces no espera más de 3 segundos cuando hace una pregunta. Es importante también que los estudiantes se activen por medio de actividades ricas planteadas dentro del salón de clase. Entonces, todos estos aspectos contribuyen a que los estudiantes se categoricen muchas veces en niveles bajos de participación, pues solo retransmiten o expresan ideas de los demás compañeros sin contextualizar lo que se dice. Ahora, la recomendación de este trabajo: es importante que se abran espacios de interacción dentro de las aulas de la clase o dentro de los espacios virtuales, y esto permitiría una mejor comprensión y dominio de los temas seleccionados por el docente, para que se puedan seguir abriendo espacios y redefinir los conceptos matemáticos. La gestión de las actividades dentro del aula, como decía, y su contenido motivará a que los estudiantes pasen de ser oídos y retransmisores a ser autores que tengan la capacidad de crear una aserción, dándole una garantía y respaldo. A continuación, estas son nuestras referencias bibliográficas. Muchas gracias por su atención.